Muy bien amigos, prosiguiendo con el programa Los protagonistas de ayer, hoy y siempre, y hoy tenemos aquí en Salamanca a un gran protagonista que es el señor Julio Flores Valderrama, que justamente vamos a conversar sobre sus inicios deportivos, que es muy importante para conocer la historia. ¿Qué tal, señor Julio? Muy buenas tardes y bienvenido a Protagonistas. De igual manera, ¿sabe qué? Estoy muy agradecido por la entrevista que me están haciendo. Yo no pensaba que iban a venir y no me... Y de todas maneras aquí estoy para cualquier pregunta que ustedes quieran hacerme. Usted sabe que Julio Flores Valderrama siempre se ha identificado mucho aquí en su Salamanca, querido. ¿Salamanquino de nacimiento? Yo soy nacido en Chocope, pero criado aquí en Salamanca. Pero me siento yo más salamanquino que chocopano. Entonces por ahí comenzamos ese diálogo en la cual yo creo que usted nos cuente o lo cuente a la juventud sus inicios deportivos. Mire, sabe que yo me inicié a los 15 años, en 1968. ¿Qué pasa? Que en ese tiempo, aquí en Salamanca, había el A y el B, como en tiempo de Chiclín que había los Diablitos Rojos y el Alfonso Ugarte. Claro. Y en el A y el B, salía del otro equipo salía para el A, para el equipo que está en primera. Y qué pasa que tuve que estar luchando ahí para poder salir del A, porque me acuerdo mucho que el año anterior que yo participé, que comencé a participar, lo invitaron al Club Sport Salamanca a Cajamarca a jugar con UTC y a jugar con Agronomía. Y gracias a Dios que por lo menos quedaron, un partido empató y el otro perdió. Claro. Pero el hecho de que participó allá, pero se fue bien reforzado el Club Sport Salamanca también. Sí. Usted cuando viene acá a su Salamanca a temprana edad, ya se enamoró de este club, se hizo jugador y hincha, de repente la familia por ahí ya estaba involucrado en el Deportivo Salamanca. Sí, casualmente mi padre fue el señor Pedro Flores, pero que pasa que él también jugó en el Club Sport Salamanca. Y él siempre me decía, hijo, tú siempre vas a jugar por el Club Sport Salamanca. Yo también tengo somos 3 hermanos. Los 3 hermanos hemos jugado por el Club Sport Salamanca, sino que tengo el hermano que es segundo, que es Rafael Flores. Él sí ha jugado en el Independiente de Ascope. Él sí fue contratado por el Independiente de Ascope y por ahí se quedó también él. Por ahí se quedó. Sí. Usted cuando aparece en el firmamento futbolístico en el Sport Salamanca, ¿en qué puesto jugaba? ¿Era ya el back centro o de repente se acomodó en otra posición antes? Cuando yo tenía 14, 15 años, ¿qué pasa? Que a mí me gustaba el arco, pero que resulta que en el arco muchos se me malograban los dedos y para eso dije, mejor arquero no, mejor me voy de defensa, de backs. Y ahí fue mi función, que ahí terminé. Ahí usted se acomodó como backs. Sí. Dijo, acá está mi puesto, acá voy a jugar, y usted se adaptó a ese puesto. Sí, pero ¿qué pasa? Año anterior, el Club Sport Salamanca ya había campeonado la Copa Perú, pero como yo estaba en el B, yo tenía que salir del B para poder entrar al equipo A, y que gracias a Dios, como me vieron que rendía, tuve la oportunidad de jugar en primera, de back centro, y ahí me quedé hasta el último. Sí. Como decía, el back centro es que tiene que defender que no pase bien la pelota, bien el jugador. ¿Cómo era en eso entonces cuando usted se inicia? ¿Era un jugador muy recio? Eso es lo que a mí me gustaba cuando yo jugaba. A mí no me gustaba que tanta morisqueta me hacían, no, pero ¿qué pasa? Que yo me iba
de frente al jugador a marcarlo o anticiparlo o también cruzarlo, ¿no? Pero al delantero, pero a mí me gustaba ser fuerte, a veces me hablaban de un boquillazo, claro, para bajarlo a uno, pero no yo caía en esa provocación. No caía, o si no, a veces me daban por los tobillos, yo también respondía, pero en ese tiempo no es como ahora que el zapato de fútbol anteriormente era de suela y su clavo en medio. Sí, en medio, y a veces nos chocaba. Había un raspón por ahí. Había un raspón, toda la espinilla y raspón, ¿y qué iba a hacer? Caballero más seguía jugando. Seguía jugando. No lo corría los golpes, no tenía el dolor porque los 90 minutos tenía que jugar sí o sí. Sí, casualmente a veces había un delantero, me decía, te voy a pegar, te voy a tirar tu codazo. Yo para adelante no me seguía, ¿no? Nada, ¿para qué? Entonces, a mí lo que me gustaba era eso, pues, de que a mí no me chupaba, como dicen, ¿no? No se chupaba, ¿no? En el argot deportivo. Julio Flores era ese backs que de repente muchos lo querían tener en otros equipos. Por la valentía. Mire, cuando yo he tenido 4 veces la oportunidad de ser campeón en la Liga de Ascope y 2 años subcampeón en la Liga de Ascope también. Pero me acuerdo mucho que jugamos Sport Salamanca con el Defensor Chiclín. Me acuerdo era que si ganaba el Defensor Chiclín, campeonaba en la Liga de Ascope, y si ganábamos nosotros, campeonaba también Sport Salamanca, ¿no? Claro. Y logramos ganarle al Defensor Chiclín, y ¿qué pasa? Que en la tribuna estaba el señor Lauro Quipusco y don Federico Soltero, que era el entrenador y el dirigente, entrenador y dirigente del Alfonso Ugarte Chiclín. Se bajó don Lauro a la tribuna y me dice, ¿sabe qué, Flores? ¿Quién es Flores? Yo le digo, te vas a probar al Alfonso Ugarte, me dice. Y tú con Quirós y Torres, Javier Torres, Amado Quirós, que lo acaba de entrevistar. Y nos fuimos, estuvimos como 20 días ahí haciendo partidos de práctica, pero yo también trabajaba acá en la empresa, ya no podía también casi ir porque salía maltratado en los entrenamientos, ¿no? Y el único que se quedó fue Quirós y Torres, porque también Quirós también ahí jugaba en la volante, era un problemón, porque venían de Lima, venían de diferentes sitios a hacer sus partidos de práctica también. Y qué pasa que puro boquillazo también, gracias a Dios que Quirós se quedó y Torres quedó. Yo también no pude quedarme por lo que también ahí estaba de defensa, de back, estaba Gaito Torres, estaba el profesor Velarde. ¿Quién los iba a quitar el puesto a ellos de back centro? No, usted dijo acá, voy a ser un eterno suplente, mejor quiero continuidad, quiero seguir jugando, entonces no optó por quedarse en Lugarte. Aparte de Lugarte, ¿en qué otros clubes se probó usted? Yo casualmente, yo lo seguía a un amigo que jugaba en el Sport Salamanca y ya jugaba por varios equipos, por ejemplo en Cartavio, en el Unión Cartavio, en el Chalaco de Cartavio. Yo lo seguía a Cartavio a hacer sus partidos de práctica también. Y nos íbamos, ¿y para qué? A mí me habló un equipo de Cartavio que era el Unión Cartavio. Pero como le digo, no podía por lo que yo trabajaba ya en la empresa. Claro. Y no, preferí quedarme aquí en Salamanca hasta cuando dije atacando más y termino de jugar y así fue. Claro, esa es parte de esta historia, de esos inicios y de esa continuidad que usted ha seguido, ¿no? Cartavio, Ugarte. Y en ese trayecto, ¿qué jugadores conoció? ¿Qué amigos hizo? ¿A quién más recuerda? Mire, aquí en Salamanca, cuando nosotros hemos campeonado la Copa Perú, hemos traído, han venido jugadores de Trujillo que jugaban en primera, y de Sausal también, el señor Pastor, el señor... hay un joven también que estuvo acá y se fue a Chile, ya de ahí desapareció. Y aparte de eso tenemos acá en Casagrande. En el tiempo que jugábamos la Copa Perú, me gustó mucho el back, que era el señor Andonaire, Guatay, claro, los Guatay de Trujillo, Carril, venía Ledesma. Nosotros, en la fiesta, cuando era la fiesta de Ascope, tuvimos la primera oportunidad de jugar con Manuzzi para la fiesta de Ascope. Sí, jugamos con Manuzzi, nos ganó 3-1, nos ganó porque venía puro jugadores de la profesional nomás. Claro, Manuzzi estaba mejor armado, digamos futbolísticamente, ¿no? Sí, y nosotros, para que también nos reforzábamos con gente de Salamanca, pero que juega en otro equipo de afuera, pues, ¿no? En Trujillo. Claro.
Eso es lo... Era un esfuerzo de los dirigentes en ese entonces de juntar a ese grupo humano para poder participar. ¿Cómo era? ¿Cómo se solventaba pues, el Sport Salamanca? Mire, cuando yo me inicio en el Club por Salamanca, aquí, ese ya venía de antes, cuando jugaba mi padre. Los días acá se pagaba, semanal se pagaba a los trabajadores. Cada trabajador daba su cuota. Aportaba, así como en Chiclín también así aportaban cuando era Alfonso Ugarte, aportaban. Y casualmente de eso servía para comprar gaseosa, o los uniformes, los zapatos, y así. Pero ya ahorita ya se perdió a tal fe. Sí, ya se perdió. Señor Julio Flores, en ese trayecto futbolístico de usted, ¿a qué jugador lo tuvo más miedo cuando enfrentaba? Ya cuando sabía el rival, ¿a qué decía, a este cómo lo va a marcar? ¿Qué es lo que pensaba, no? Horas antes del partido. A mí me gustaba bastante cuando jugaba Guatay. Guatay también era escurridizo. Sí, escurridizo y tenía una patada fuerte. ¿Y para qué? También con cabeza era lo máximo también, en la cabeza también, pero sí, Guatay, como también acá en el Molino tenemos un tal que ha jugado también por José Galvez, Plasencia, Pico Plasencia. Pico, también ha sido muy bueno, un buen delantero. Y también era el temor de usted cuando enfrentaba a ellos. Sí, porque también eran correlones, también, claro. Sí, correlones eran. ¿Usted cuál cree que al delantero que es más peligroso, un correlón, un escurridizo, uno que sabe driblar? ¿A quién usted como? Pero usted seguramente también ahí se pegaba al pie, ¿no? Casualmente, antes uno veía que el jugador era correlón, no le daba mucho espacio para que corra, pero ¿no? Ha ido más un metro y medio, y en el momento que él picaba, también salía al encuentro uno, ¿no? Pero claro. Su misión de usted decía, pasa acá la pelota, pero el jugador queda, pasa el jugador, pero la pelota queda. Casualmente sí era antes, pero no como ahora, pero ahora ya bien los topan, ya se derrumba, pero antes no. Por más que le dabas, se daba vuelta y salía corriendo jugando, sí. Hasta a veces a uno que también quedaba dolorido, pero claro, que ahí se levantaba, sí. ¿Cómo ha cambiado los tiempos? Porque esos tiempos no había canilleras, no había protector, y ustedes jugaban y como si nada. Claro, pues como dice, antes el fútbol macho, como se dice, ¿no? Ahora ya no, pero hoy no bien los topan, hoy van con más borrados, sí, más lesionados. Sí, más lesionados. ¿Tuvo algún apelativo en el fútbol? ¿Cómo se lo conocieron a Julio Flores? Bueno, a mí me decían, yo tenía un parentesco, dice, a un chilinero que le decían Gallo, pero hasta el final, cuando jugaba fútbol me decían Gallo, pero ahorita no normal, Julio, no me dicen, sí. ¿Le gustó el apelativo Gallo? Porque usted sabe que eso a veces, por eso nos conocen más. Mire, casualmente, no hace poco venía un amigo acá y me dice, le digo, ¿lo conoces a Dalmiro Cáceres de Chiclín? Le digo, sí, me dice. Le digo, los saludos, le digo, de parte de Julio Flores, le digo, porque él ha jugado conmigo en el Club por Salamanca, claro, y él también ha jugado en el Manucci, y también creo que jugaba en el Ugarte. Y con él también estudiaba en el colegio Inca García de la Vega, y era un ha compartido aulas con Dalmiro, el famoso JJ Buñante, lo decía. Acá lo hemos contratado, en el Club por Salamanca lo contrató también. Acá vino como entrenador don Lauro Quipusco, un señor Sánchez que trabajaba en contabilidad en Cartavio, el señor, había un señor Panchito que casualmente ya debe ser fallecido, pero así varios entrenadores han venido acá que figuraban. Todos esos entrenadores que usted me menciona, señor Julio Flores, ¿le dirigió a usted a alguien? ¿Le dio unos consejos? Yo lo voy a contar una anécdota. A mí acá en Salamanca lo contrata el Club Sport Salamanca, al señor Lauro Quipusco. Lauro Quipusco. Un pergamino. Sí, y casualmente nosotros acá lo contrataron para la Copa Perú. Y en ese tiempo estaba que llamaba jugadores que vengan para que se prueben, para que jueguen la Copa Perú. Ahí vino Aguilar, Eduardo Aguilar. Vino el de vino Eduardo Aguilar, y don Lauro lo agarra y le dice, hizo su partido de práctica con nosotros, y le dice, ¿sabes qué, muchacho? Hasta acá nomás, tú ya no, le dijo. Y él se va a jugar a Trujillo, y después pasa al Ugarte, y del Ugarte pasa a Lima, se va al club universitario.
y estaba como sucesor de Chumpitá. Casualmente él era mi amigo, también acá se hizo amigo con nosotros. Acá también jugó el hermano de Julio García, Claro. Tito. Tito García. Tito García, él también jugó conmigo, él era marcador y era back centro. Y siendo chiclireros vinieron a jugar Salamanca. Acá ha venido también gente que va en sus últimos cartuchos en el Afonso Ugarte, como por ejemplo el señor Larrea. Julio Larrea. Julio Larrea, Rabanal, Gento, y así varios que han venido de Chiclín y han hecho historia en Chiclín y han venido acá a Salamanca a quemar su último cartucho. Sí. ¿Usted hasta el momento satisfecho en esa etapa de futbolista, mi estimado Julio? Yo al menos me siento contento porque hay algunos. Yo no puedo decir que yo he sido bueno o he sido regular, ¿no? Por ahí escuchan, ¿no? El chino jugaba, me dicen, ¿no? También lo decían el chino. Sí, yo más conocido por acá el chino, me dicen a mí. Sí, me dice, acá el chino jugaba, me dice. Y también a veces escucho que mi padre también había jugado de volante y era también bien regular, me dijeron, pero casualmente. Le voy a contar una anécdota de mi papá. Yo estaba de 10 años, 12 años. Claro. Mi papá jugaba por el Club por Salamanca, le invitan de acá al Molino. Y qué pasa que me dice, vamos, no vamos. Y en el tiempo había batidas claro. A nivel de acá de la leva. Y casualmente llega el partido era en el Molino, que estaba jugando con Molino Salamanca, y comienza la leva. Claro que no tenía documentos al carro portatropa, y mi papá no tenía documentos, y conmigo nos metíamos por la chacra y llegamos acá a Salamanca. Como sea, llegamos así asustados, y al menos yo, porque yo... Claro, era muy niño. Sí, sí, eso me acuerdo mucho de mi papá, eso es lo que me llevó a mirar. Y lo bueno que acá, para poder escapar, había pues los terrenos agrícolas, que era muy importante para usted. Nos metíamos por los platanales, por ahí. Por ahí la policía ya, o los cachacos no ya no podían entrar, ya solamente se dedicaban a lo que estaba en el campo, a subirlos al carro. Muy bien, señor Julio Flores, nosotros vamos a ir a la pausa, pero en la segunda parte vamos a conocer también algo que de repente muchos no sabían, ¿no? El señor Julio Flores venía de una operación, ha jugado infiltrado, ¿no? Partidos importantes, pero eso lo vamos a conocer después de la pausa. Bien, estamos ya nuevamente continuando pues el diálogo con el señor Julio Flores Valderrama, ¿no? Queremos que nos cuente también parte de esa historia deportiva en la cual usted tenía pues una lesión a la rodilla, estaba después de salir de un proceso, pero hubo un partido muy importante y tenía que jugar sí o sí. Cuéntenos cómo nace esa historia, quién le llamó para jugar ese partido. Mire, ¿qué pasa? Que en los partidos de práctica que hacía acá, siempre tenía el problema de que se movía la rodilla. Y me lo operaron, me fui al hospital de Cartavio, San Francisco, ahí me vino un médico de Lima, un traumatólogo, y me operó. ¿Y qué pasa? Que cuando al mes, al mes que estaba ya, que me habían operado, era la fiesta de Chiclín. Y el equipo del Club Sport Salamanca tenía que participar en Ascope. ¿Qué pasa? Que los jugadores iban a bailar a la fiesta y dejaron con pocos jugadores. Y llega mi papá, me dice, a la casa, me dice, tienes que ir a jugar porque no hay jugadores, porque si no el equipo se va a segunda. Y era un partido definitivo para salvar la categoría. Para salvar la categoría. Y
tienes que ir. Va que sea, te paras o te vas al arco, me decía, pero no. Te va a parar, decirme, tengo un melo. Anda, hijo, le dice, ¿qué prefiere? Que se vaya. Y como yo era, como dice, verde de corazón, Verde de corazón. Y me fui de todas maneras. Me pusieron al arco, pero ahí cojo. Después me pusieron de marcador. Una vez que me abrigué, comencé a correr y di vuelta hasta que cuando ya terminamos era un empate más que queríamos, porque si con el empate se salvaban ustedes de la baja. Nos salvábamos de la baja y quedamos empate. Y cuando termino veo mi rodilla, se había hecho una rodilla. Inflamado la rodilla. Claro, tenía un mes recién de operado. Sí, un mes recién operado, se me inflamó la rodilla. Y qué pasa que tuve que irme a la clínica Sánchez Ferrer de Trujillo con el doctor Carlos Fukunaga. Él era que atendía a los jugadores del Ugarte, del Manuzzi, de todos los equipos de Trujillo. Y él era que me atendía, me sacaba líquido, me decía, aquí ha venido el arquero Cáceres, también me decía por Manfredo, me decía, claro, sí, luego él es mi paisano, le decía, sí, él también ha venido acá, también que sufría de la rodilla, y hasta que ya con él me traté y me pasó un poco ya hasta ahorita que estoy caminando, pero sí tengo mi defecto todavía. Claro, pero había partidos que también usted tuvo que infiltrarse para poder jugar. Sí, casualmente había partidos que me decía, no juegue, me decía un mes o unos 15 días, me decía el doctor Fukunaga, pero yo, ¿qué es lo que hice? Esta vez el muchacho no sabe qué es lo que le va a pasar después, ¿no? Seguía con el vicio de jugar, de seguir jugando, porque yo siempre era, como dice, verde, hasta la muerte, he dicho, ¿no? Y seguía jugando y se me inflamaba, me iba de nuevo a la clínica de nuevo me sacaban el líquido y de nuevo regresaba. Y así en ese plan estaba hasta que ya después dije, no, hasta acá no más juego y termino de jugar ya y dejé de jugar, pues, ¿no? Claro. Ustedes, después de esa salvada que fue la categoría con su presencia, con una lesión que le podía costar mucho más caro esa rodilla, ¿no? Porque es complicado jugar y sobre todo infiltrado, trae muchas consecuencias. Pero el tratamiento continúa hasta la actualidad, señor Julio Flores. No, ya no, casualmente hará 10 años que me estuve subiendo al techo y me caigo con la escalera y vuelve a sentir ahí. No, ¿qué pasa? Que me fracturo la tibia de peroné. Doble fractura, tibia y peroné. Doble fractura. Y casualmente con eso ya ha sido adiós, ya a veces jugaba pichangueaba, fulbito, sí, pero ahora ya no, ya. Ya no juega en la actualidad, ya se retiró automáticamente del deporte. También tenemos una historia por ahí, nos cuentan pues que en Sausal se definía el título entre Salamanca y un equipo sausalino. El equipo de Sausal nos decían que había preparado una fiesta con banda, todo, y ustedes fueron y como dice, le aguaron esa fiesta. No, ¿qué pasa? Que el título se definía entre Sausal y Salamanca, pero a Sausal le tocaba jugar con el Ascopano, y el Ascopano tenía su delantera, 4 delanteros, eran chatitos, jovencitos, chibolos eran. Claro. Y jugaban en Ascope, jugaban el título ya, para que si ganaba Sausal, el Gil de Mester, campeonaba para la Copa Perú. Y qué pasa, que había ido con filmadora, en ese tiempo había filmadora, en ese tiempo con cohetes, banda, todo, era un fiestón. Sí, había organizado el Gil de Mester. Sí, para que si en caso ganaba. Y qué pasa, que agarra las Copando, le gana por 4-0, le ganó en plena fiesta que estaban haciendo para celebrar y entra al sorteo con Salamanca, Sausal con Salamanca, el día lunes sorteo, y gracias a Dios que fueron de acá un delegado y salimos campeón nosotros. Ustedes campeonaron en Ascope. Ya Sausal quedó en segundo puesto, quedó como decir su campeón. Su campeón. Y de ese partido, a Copa Perú, ¿cómo le fue a Salamanca? Mire, todos los partidos que antes se jugaban, nos íbamos a jugar a Laredo, a Cartavio, a Paiján, a San Pedro, a Pacasmayo, a Limoncarro. De esos sitios hemos recorrido jugando fútbol. Sí. Pero como dice, a veces había partidos buenos, a veces partidos malos, que nos goleaban, nos ganaban, o a veces ganábamos, a veces empatábamos. Y no hacíamos una campaña como dice mal, ¿no? Sino por lo menos... Una campaña que digamos que siempre han estado peleando los últimos, pues siempre estaban a la expectativa, creando que la gente le siga, que haya esa hinchada. ¿Y qué tal la hinchada en cada acá en Salamanca, mi respeto era la hinchada del Club Sport Salamanca. Nos íbamos, la empresa ponía un camión
y se iban hasta Limoncarro, se iban Limoncarro, San Pedro, Laredo en camión, y los jugadores así contratábamos un ómnibus y nos íbamos en ómnibus los jugadores. Claro. De esa etapa, ¿a qué jugadores recuerda en estos momentos? Yo recuerdo mucho a un amigo chiclinero que ya no vive ahí, vive en Trujillo, Marco Córdoba también, para que un gran amigo, un buen marcador, un tal que apellidaba Gago también de Chiclín, y a los hermanos Cáceres también, para que los de amigos y compañeros de... Claro, y para qué mi respeto, porque Napoleón, para qué, era lo máximo de marcador. Sí, marcador. Por algo lleva el operativo del Torito de Salamanca. Ese casualmente le iba a decir, allá en Chiclín lo han llegado a conocer como el Torito de Salamanca, y acá nosotros le decíamos Napoleón. Ese es Napoleón aquí en Salamanca. Pero aquí en Salamanca, primeramente creo que nace futbolísticamente el club Sport Salamanca, ¿no? Pero aparece otro club por ahí, Flamengo. Sí, ¿ese fue el clásico de este lugar? Mire, cuando llegó la oportunidad de jugar en Ascope, de participar, Sport Salamanca y Flamengo también participaba en Ascope, que era un clásico, así como hubo alianza. Y siempre nosotros le ganábamos, como también a veces nos empataban, o también a veces nos ganaban, pero era, como dice, que llenaba estadios. Porque ellos también iban en su movilidad, nosotros íbamos en camión, 2 camiones, y aparte que en ómnibus nos íbamos a... Era un clásico salamanquino, ¿no? Y que llamaba mucho a la afición a que asista a los estadios. Y los estadios anteriormente eran pues a campos abiertos, ¿no? No, nosotros jugábamos en Ascope, claro, estadio cerrado. Cuando jugaba acá en su misma Salamanca. Aquí sí, partidos amistosos, se jugaba aquí en este campo que era abierto, pues, ¿no? Claro. Acá en Salamanca no han jugado un partido oficial ustedes con Flamengo. Así que sea por la liga no, sino acá por así por un partido amistoso, sí. Como para no perder la costumbre. Sí. Y yo le voy a contar una historia también de acá de Salamanca, que a mí también lo han contado mi papá también. Claro. Cuando se jugó por primera vez, en la noche fue aquí en Salamanca. En Salamanca un partido. Antes que aparezca el Estadio Nacional. Sí, porque aquí en Salamanca los dueños de Chiclín eran los mismos dueños de Salamanca. Claro. Y pusieron reflectores, pusieron tractores, maquinarias, y con eso jugaron. Y me acuerdo mucho de que mi papá siempre nos conversaba, porque él también ya creo que participaba también jugando. Claro. ¿Usted no se acuerda de eso todavía? ¿No? ¿Usted esa historia lo contó su papá? Sí, esa historia me contó mi papá. Que sí, no solamente él, hay varios. Justamente el señor Cáceda también, que lo hemos entrevistado, también me ha estado contando, aparte. Me dice que pusieron grandes pantallas y ahí se jugó el partido, ¿no? Y la gente, cómo se emocionó. Aquí la gente cuando jugaba el Sport Salamanca venían de Laredo, venían de Moche, o venían de Paiján, o venían de Chuín, o de Casagrande. Se llenaba todo alrededor del estadio aquí de Salamanca. Claro. Y muchos negocios también habían, vendían su comidita. Sí, genera ingresos, pues no, porque viene gente de otro lugar. Señor Julio Flores, en esa etapa tan bonita como es el deporte, yo creo que es lo más lindo que puede pasar a cualquier ser humano. ¿Cómo conoce usted a la esposa? Bueno, mi esposa, a que yo les converso a los amigos. Yo con ella estuve 12 años de enamorado. 12 años de enamorado, que quizás algunos se hayan pasado o algunos no han podido llegar a los 12 años, ¿no? Pero 12 años, ya al 13º ya tuve que hablar con su papá y hacerme de familia gracias a Dios que tengo 3 grandes hijos. 3 hijos logró en este compromiso. 3 hijos, 2 hombres y una mujercita, para que no me quejo. ¿Los hijos, alguien salió jugador? Pedro jugó. No, Pedro, ¿qué pasa? Que cuando terminó secundaria, papá me dice, ¿usted lo conoce a Julio García? Sí lo conozco, hijo, le digo. Como yo estudié en Chiclín, yo lo conozco. Sí, García, sí, claro, yo lo conozco, le digo. Pero papá, ¿por qué no habla con Julio? Me dice, para yo ir a probarme. Porque él, acá también vino un equipo, el Flemi, creo, de Trujillo, un colegio. Claro. Y se presentó acá y jugó con el colegio de Salamanca cuando él jugaba. ¿Y qué pasa? Que el entrenador me buscó y me dice, ¿sabes qué? El chico que está jugando de back centro y los marcadores, me dice, ¿son de acá o son de acá de los alrededores? Todos ellos son de Salamanca, Leo.
Me dice, yo quisiera llevarme a los tres para que estudien ahí gratis y ahí terminen secundaria. Pero no, le digo, prefiero que termine acá a estudiar, le digo, porque yo quiero que estudien primero, y ya que después que terminen de estudiar se dediquen al fútbol. ¿Y para qué? También ingresó a la universidad y ya ves, hijo, estudia, termina de estudiar y de ahí ya, si quieres, juega hasta los años que tú quieras. Y terminó y comenzó a jugar acá con el Club Sport Salamanca, jugó 1 año, 2 años jugó y quedó subcampeón y participó en la Copa Perú también. Ese es lo único que... Después tengo mi otro hijo que quizás es más grande, yo lo vi grande, pero mi hijo le digo, buena talla, va a ser buen back centro. Pero para que... pero para qué no le gustó. No le gustó, solamente pichanguea, nomás ahí en su trabajo, que él trabaja en Trujillo y así. Tengo una hija mujercita que también, gracias a Dios, también estudia Derecho y ahí estoy contento. Señor Julio Flores, ¿feliz de este capítulo de su vida como deportista? Al menos yo me siento contento, gracias a Dios por haber apoyado al club con mi presencia jugando y así hay varios amigos que han jugado y se han quitado, se han ido a otro sitio a vivir. Yo menos yo le he dicho, yo me quedo en Salamanca y en Salamanca me quedaría y algún día le digo que fallezca, que me pongan en el polo del Club Sport Salamanca. ¿De un equipo hincha a nivel nacional? Yo soy aliancista. Alianza Lima de Corazón. Alianza Lima de Corazón, cuando el Club Sport Salamanca tenía sus radios que tenían sus ojitos verdes, cuando prendía venía el ojito verde, nos íbamos a escuchar allá al club, porque el Sport Salamanca tiene su club, claro, y tiene muchos años su club ahí, y nos íbamos a escuchar en la noche, en la tarde, así, hasta ciertas horas. Era una forma de cómo pasaban el día escuchando el partido. Bien, ya llegando a la parte final de la entrevista al señor Julio Flores Valderrama, vamos a pedirle pues que llegue con ese saludo, con ese mensaje hoy en día a la juventud, pero también antes de eso que nos diga pues qué significó o qué significa en la actualidad el Sport Salamanca. Mire, primeramente a los muchachos aconsejarles de que traten de hacer su deporte sano, no estar, a veces están haciendo su deporte y están en otras cosas, pues tomando, fumando. Eso ya, como dice, si quieren hacer algo en la vida como futbolista, tienen que privarse de eso. Otra de que la segunda pregunta es de que me siento contento de que hayan venido a entrevistarme y yo como salamanquino estoy contento y yo soy verde hasta la muerte. Verde hasta la muerte. Un Salamanca 100% en el corazón de usted y de toda la familia. Claro, casi por parte de mi papá todos éramos verdes. Tu papá también de mi señora era dirigente del Club Sport Salamanca también. Aparte que era chalán, era dirigente del Club Sport Salamanca años. Y a él no se le escapaba ni un céntimo, todo era como debe ser. Como debe ser. Muy bien. Bueno, ahí estaba el mensaje entonces del señor Julio Flores Valderrama, el día de hoy, en Protagonistas, de ayer, hoy y siempre.